no todavía estudiaron la Perashá de la semana. El pueblo de Israel sale con mucho ímpetu, con mucha energía de Egipto, se le hacen muchos milagros. Todos se dan cuenta de que Dios los guía y los protege y los da éxito en sus caminos. Y les da mucho miedo, porque saben que ellos están en el camino, los habitantes de la tierra de Israel. Entonces unos tratan con la espada y se dan cuenta que con el pueblo judío con espada no se puede, porque tienen armas más sofisticadas, ¿no? Como traer un cuchillo a una pelea de pistolas. No le va a ir muy bien a la persona. Entonces, ¿qué deciden? ¿Cómo van a pelear contra los judíos? Trayendo al señor Balak. Balak es el que trae a Bilam. Dice, vamos a pelear fuego con fuego. Muchas caras nuevas hoy. Qué bueno. Son gente que ya tiene algo de estudios de Kabbalah, o la primera vez, o... Son alumnos nuevos. Intermedios y nuevos. Ok, qué bueno. Ya tienen varias clases. Okay. Entonces vamos a pelear fuego con fuego. Contratan a ese es Balak, que era el rey. Contrata a Bilam, que era un hombre que tenía mucho poder de la palabra, pero no poder de convicción, sino poder de que lo que él decía se hacía. Era más que un profeta, pero no era una persona buena. Era mercenario, él era el que lo contrataba, el que le pagaba más, con él se iba. Entonces, preguntan por qué Dios le da ese poder a una persona mala. ¿No? Los judíos teníamos un equivalente de alguien como Bilam. Moshe tenía el poder de la bendición, tenía el poder de la profecía, pero Dios quiso demostrar que era justo, que no le da nomás a los judíos, no le da nomás a él. Hubo profetas y hubo gente con poder de bendición y de lo opuesto en todas las naciones, pero también hubo libre albedrío, o sea, cada uno lo usa como quiere. Hay gente que lo usó como Moshe de forma positiva, y hay gente que por el contrario. Ayer mi hija chiquita le contaba a su hermanito más chiquito todavía la historia de Rabbi Elimelech, que mi hijo chiquito se llama Elimelech. Rabbi Elimelech de Lizenz en una ocasión hizo un acto muy meritorio y Dios le dijo, como recompensa, toda la persona que bendigas las próximas 24 horas, toda bendición que des, se va a cumplir. Y Rabbi Elimelech estaba muy contento. Pero él había logrado ese nivel espiritual estando en una aislación completa. Entonces, cuán grande fue su desesperación cuando se da cuenta que no hay nadie alrededor de él para bendecir. Y empieza a buscar y buscar y buscar y correr y buscar a alguien. Tiene un poder increíble y no encuentra a quien bendecir. Y ya se está por poner el sol, ya se le acaba el periodo de las bendiciones, y a lo lejos en el horizonte ve una persona. Entonces corre hasta esa persona de forma desenfrenada, y es una mujer, y apenas la ve como se está poniendo el sol, empieza a dar todo tipo de bendiciones. ¿Y qué piensan ustedes cómo reaccionó la mujer? Un extraño se le acerca corriendo a toda velocidad y le empieza a volar a 1000 por hora. Se asustó la mujer y se empieza a escapar y dice, ¿qué es esta persona? Pero
recibió las bendiciones, Reb Elimelech se las dio y no se vieron más. Pasaron mucho tiempo y los que conocen, Reb Elimelech tenía un hermano, Reb Zushe, que los dos se autoimpusieron el exilio y viajaban como místicos que eran por toda Europa y se dedicaban a juntar dinero para ayudar a la gente, precisamente, más específicamente para Pidyon Shvuim, para rescatar a judíos que estaban en prisión, que la mayoría de las veces era gente que estaba, hola, buenas tardes, estaba en prisión no por crímenes, sino porque se habían atrasado en la renta o cosas así, que en Europa el señor feudal los ponía gente en prisión y había que pagar su deuda nomás y los liberaban, y si no se quedaban toda la vida en el pozo. Entonces ellos habían pasado muchos años, viajado por muchos lugares y llegaron a una mansión, un lugar muy bonito, y les dijeron que en este lugar ayudaban a toda la gente muy bien. Fueron y dijeron lo que necesitaban y el mayordomo tenía órdenes de a toda persona que venía a darle tzedakah, que se vaya contento. Entonces les ofreció una suma y dice no es lo que buscamos. Les ofreció una suma más fuerte, me dice no. Entonces dice, bueno, para más que esta suma tengo que consultar con el patrón, síganme hacia su oficina. Mientras van camino a la oficina, pasan y está la mujer de este hombre, del millonario, y los ve y se desmaya. Cuando vuelven, sí se hace una gran conmoción, viene mucha gente, dice, ¿qué pasó? Dice, este es Eliyahu Anabí, el profeta Elías, que me había bendecido, nos había bendecido hace muchos años, éramos sumamente pobres, y gracias a la bendición de él nos volvimos muy ricos, pero ahora seguramente vinieron a quitarnos toda nuestra fortuna y vamos a ser pobres de vuelta, dice, por eso me desmayé. Cuando escucha eso, Reb Elimelech se ríe y dice, no, en primer lugar no soy Eliyahu Anabí, soy un simple judío que en una ocasión tuvo la posibilidad de dar bendiciones. No era un simple judío, un gran tzadik, pero así dijo él. Y en segundo lugar, no les vine a quitar nada, pero estamos aquí buscando dinero necesitamos tal cantidad de dinero para gente liberarlos de la prisión. Entonces el hombre inmediatamente dice, ¿cuánto necesitan en total? Te dicen, por decir, 1000 rublos. Dice, ok, tomen los 1000 rublos. Dice, no, bebé, no puedes tú llevarte todo el mérito. Lo máximo que te permitimos dar son 500 rublos, porque queremos que otros judíos también participen. Y esa es nuestra tikkun, nuestra forma de superarnos, mejorarnos, ir en diáspora de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, juntando dinero para ayudar a otros. Entonces no podemos aceptar más que la mitad. El hombre obviamente les dio con mucho gusto y siguieron. Pero la idea es que así como los judíos, hay gente que por mérito recibe esos poderes de dar bendiciones. Y por eso el Pirkei Avot dice que nunca hay que despreciar la bendición de nadie. También Dios dio esos poderes a gente no judía. Pero hay aquellos que en vez de darlos gratuitamente, los usan para su propio beneficio, como en nuestra historia de Bilam. Y se dice que el regalo que Dios dio a Bilam es que él sabía cuándo era el momento exacto hay un momento que hay un momento de geburá muy fuerte, que es un segundo en el día, que es lo que uno dice en ese momento se cumple. Entonces él sabía determinar cuándo era este momento. Y hubo otra gente también que supo determinar. Hay una historia muy interesante, ¿no? Que supo cómo determinar y estuvo toda la noche esperando y cuándo exactamente iba a ser. Y una noche, en el momento que iba a ser, se quedó dormido. Y la otra noche, en el momento que estornudó. Y otra vez se dio cuenta que Dios no le iba a permitir nunca utilizar ese momento de Geburá y lo dejó pasar. Pero Bilam sí sabía. Y de ahí que era que él tenía el poder de maldecir. Que lo contratan para que maldiga. Y toda una historia, no voy a contar toda la historia, está en el Midrash, está en la Torá, pero lo que es relevante a lo que vamos a estudiar hoy, dice que en vez de
de maldecirlo, terminó dando hermosas bendiciones al pueblo judío. Y el versículo que nos vamos a enfocar hoy es el que dice aquí: Mi rosh surim erenu, migot ashurenu, enam levada dishkonu vagoim lo itchashav. Es el capítulo 23 de Bamidbar, de Números, versículo 9. Y quiere decir: así como desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde las colinas le estoy contemplando, he aquí que es un pueblo que habita solo, y entre las demás naciones no será contado. Vamos a enfocarnos únicamente en la primera parte del versículo, donde dice: desde las cumbres de las peñas le veo, y desde las colinas le estoy contemplando. ¿Cuál es la diferencia entre una peña y una colina? Una peña es de piedras, No, la cumbre de las peñas. La peña, ¿qué decía? La peña, la peña es prolongada y es de piedra, y la cumbre es un monte, un cerro. La cumbre es un lugar elevado. La peña no solo es elevado, sino que es roca. En hebreo la palabra es tzur. Tzur indica una fortaleza muy fuerte. Cuando Bilam quiso maldecir al pueblo judío, esas son las palabras que salió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice antes? Dice: ¿cómo maldeciré a quien no ha maldecido Dios? ¿Y cómo irritaré a quien no ha irritado el Eterno? Entonces, quiere decir, este es el motivo que él da para explicar por qué no es maldecible el pueblo judío. Entonces hay que entender qué es esto de que lo veo desde las peñas y desde los lugares elevados. Entonces, Rashi explica: los veo en sus orígenes y en sus lugares y en sus bases, y son fuertes como rocas, como peñas, inamovibles. Y más específicamente, los patriarcas fueron llamados peñas y las matriarcas fueron llamadas colinas. Entonces hay que entender cuál es la diferencia. No hay que hacer, o sea, es un muy bonito idioma poético, pero obviamente no es una poesía vana escrita por una persona, son palabras inspiradas por Dios. Entonces hay que entender su motivo y su significado. Entonces, ¿qué quiere decir que veo sus orígenes y veo sus raíces? Que cuando yo los miro ahora, en la forma en que están ahora, se nota en ellos sus orígenes y sus raíces. Son fieles a sus bases. Están unidos con esos principios. Y por eso no puedo darles lo opuesto a la bendición. Entonces, nuestro servicio a Dios también, hay que aprender de todo, ¿no? Si Él dice que por eso somos únicamente pueden recibir bendiciones, tenemos que vivir de esa manera. ¿Qué quiere decir vivir de una manera que se ve en nosotros nuestros orígenes y nuestras bases? Tanto con respecto a nuestra alma, la esencia del alma, el mazal de la persona, que todos están unidos, no importa qué altibajos la persona tenga en su vida, siempre existe la conexión con las peñas y las colinas que son nuestros patriarcas, porque ellos nos heredaron ese poder. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es la conexión que hay? El amor y el temor o la reverencia hacia Dios. Eso es lo que se nota en las almas al mirar al pueblo judío. Se nota ese regalo, esa herencia que tenemos desde nuestros patriarcas.
¿De qué manera se nota? ¿Qué les parece? ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Obediencia. Con la Torah. Ok. Con la Torah. ¿Obediencia de qué manera? Haciendo las cosas que pide. Haciendo las 248 mitzvot positivas, exacto, se manifiesta amor. ¿Cómo se manifiesta reverencia o respeto o temor a Dios? No transgrediendo las 365 mitzvot, mandamientos negativos. Esa es porque yo no puedo decir a alguien yo te quiero, te amo, te respeto y hago exactamente lo opuesto a la voluntad o el beneficio de esta persona. Se manifiesta amor y respeto con acciones. Entonces, a través que nosotros, por ejemplo, rezamos diariamente el OK Abraham, Isaac y Jacob, en nuestra vida recordamos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demostramos nuestro amor a Dios de forma práctica. Seguimos en el amor y en las enseñanzas que ellos instituyeron como parte de nuestra religión. Y sin amor a Dios, ninguna acción ninguna mitzvah va a tener permanencia. Es como el Pirkei Avot dice que un amor que depende de algo específico es un amor efímero. Si una persona se enamora de otra porque es muy bella, por decir, la belleza es efímera, va a pasar, el amor va a pasar también. Entonces, ¿cuál es el amor real, el amor que se mantiene? Que se hace con sinceridad, ¿no? Yo puedo ver a alguien muy hermoso y sinceramente me enamoro de la belleza de la persona. No estoy mintiendo, te amo porque eres hermoso, hermosa. Largo tiempo. ¿Qué? Por sus valores a Dios y al Supremo. Por lo que es la esencia de la persona. Yo tengo que amar, entender que es la esencia de esta persona. ¿Es la esencia de que es hermosa? No, porque eso es efímero, ¿no? Dios no permite que una persona muy hermosa puede tener un accidente e inmediatamente pierde su belleza. O muchos otros atributos. Pero si yo me enamoro de alguien por su bondad, una persona bondadosa no va, o muy difícilmente creo que pueda cambiar. O una persona, como decía, que tiene valores espirituales, morales, amor a Dios, conocimiento de la Torá, forma de manifestarlo, eso en la vida diaria, esos sí son valores que son permanentes. Eso es un amor que sí va a durar. Cuando uno no basa el amor en un detalle, sino en la esencia de lo que es la otra persona o lo que uno ama. Entonces, ninguna mitzvah puede cumplirse por un tiempo prolongado si no hay amor. Y lo mismo es lo opuesto. Los 365 mitzvot negativos. ¿Por qué el doctor, por ejemplo, asusta a la gente y dice que si no se cuida el colesterol se va a morir, por ejemplo? ¿Por qué? Porque el doctor sabe que si uno le dice que cuídese del colesterol, pero ahí termina, va a decir, bueno, ¿por qué me tengo que cuidar? Si no nos asusta con algo, si no hay aquí obviamente no estamos hablando del castigo, sino tiene que haber reverencia y respeto hacia Dios. Como yo le estaba diciendo, estábamos con mi familia manejando en unas rutas de Baja California hace poco y había un lugar que dice curva peligrosa. Le digo, en Estados Unidos cuando dice curva peligrosa no estoy seguro, pero si aquí ponen el esfuerzo y ponen sí que es peligroso. Aquí alguien, como 100 personas habrán accidentado para que pongan esto. Entonces aquí sí respeto más, tomo más en serio. Ahí hay más temor, digamos, o respeto, reverencia de las consecuencias. Entonces, cuando la persona se conduce de la forma que la Torá nos indica, de ser íntegro con Dios, de mostrar el amor y la reverencia de forma práctica,
Entonces se cumplen también todas las consecuencias que dicen en la perashá de que llueve a su tiempo, que ahora tuvimos inusual, ¿no? Un poquito de aguas de bendición, y Dios nos facilita el continuar cumpliendo con todas las mitzvot. Quiere decir que nos va bien materialmente, no como un pago, sino como una consecuencia para que podamos seguir utilizando bien lo que tenemos. Como hoy tiene una conversación con una persona que cuida, en mi opinión, demasiado su dinero. Yo le digo, no es malo ser conservador con el dinero, pero puedes vivir una vida un poco más cómoda, vive en un barrio peligroso, vive le roban, le atacan. Le digo, ¿qué sentido tiene? Dios es como que le está diciendo, ¿no? Tú puedes vivir en un lugar más seguro, más cómodo, mejor. Lo que tienes te lo están quitando por no gastarlo de forma buena. Vive de acuerdo a lo que Ramón dice, hay que vivir de acuerdo a los medios de uno. No despilfarrar el dinero, pero tampoco sufrir porque uno no quiere gastar el dinero. Entonces, Dios nos da para lo que necesitamos, esa es gran parte de la fe. El nunca gastar dinero no me va a hacer más rico, no me va a dar más bendición de Hashem. Dios nos da de acuerdo a lo que usamos y de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, lo que está diciendo aquí Bilam, que lo veo desde la cima de las peñas, se refiere en general al pueblo judío y específicamente a cada uno también, que se refiere a cómo existe el judío en el mundo. Porque sabemos que una de las explicaciones del Bereshit, de Génesis, de que hay dos comienzos, dos motivos por los cuales Dios creó el mundo, para Israel y para la Torá. Pero hay otra explicación que dice que cuando Dios quería crear el mundo, no lograba basarlo, fundamentarlo en ningún lugar. No había dónde apoyarlo, por decir. No había una base sólida para el mundo. ¿Cuál fue la base sólida que encontró? Los patriarcas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender. Dice el Midrash, da un ejemplo de un rey que quería construir un estado y no conseguía dónde. Buscó en un lugar y vinieron las aguas y inundaron el lugar. Otro lugar y subían las aguas del abismo, o sea, desde abajo, ¿no? Como en la Ciudad de México, entiendo que hay muchas, está fundamentada sobre agua, mucha agua. Y no encontraba dónde empezar a construir, dónde poner la base, dónde se hundía porque había mucha agua, que en este caso vamos a estudiar después, el agua no siempre quiere decir bendición. ¿Cuál es el agua que es bendición? Que cae del cielo. El agua que viene del abismo no siempre representa bendición. Hasta que este rey encontró una gran superficie de sur, como dijimos que se dice peña o roca muy muy fuerte, y ahí decidió construir ese estado sobre esa fuerte fase. Entonces Dios también quería construir el mundo, pero había mucha maldad que no permitía, no había luz. O sea, no es que hay que entender, obviamente Dios hace lo que quiere, no hay nada que pueda interponerse en eso, pero no había un lugar sólido, un fundamento en donde hacerlo. Hasta que llegaron los patriarcas y ellos tuvieron el mérito que Dios fundamente el mundo sobre ellos. Como está escrito, que es el libro de Samuel, que Dios tiene las rocas de la tierra y sobre ellas puso el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? La roca simboliza un lugar muy fuerte, como dice en el libro de Salmos una y otra vez, que nosotros decimos que Dios es mi roca.
que Dios es mi peña, que es un lugar muy fuerte donde puede tener una base, apoyarse y confiar siempre que va a ser sólido, que no se va a desmoronar, que no se va a caer. Entonces vamos a entender un poquito. Esta es la historia que nos cuenta el Midrash y compara a los patriarcas con peñas. Y hay que entender por qué precisamente peñas, por qué no con montañas como el monte Sinaí, que es algo muy positivo. En otros lugares también habla de que en mérito de los patriarcas fuimos redimidos, como está escrito, Medale Galearim, que va salteando, como empieza, que fue una redención de saltear sobre las montañas, o sea que saltan de montaña en montaña, que se refiere a los patriarcas. Y ahí cuando hablamos de redención, los compara a los patriarcas con montañas. Pero aquí cuando estamos hablando de crear el mundo, lo estamos llamando roca. ¿Qué quiere decir? Que Dios trataba de construir el mundo y no encontraba dónde hacerlo. O sea, obviamente es una historia, es un ejemplo para entender nosotros. Pero Dios no trata, Dios sabe dónde están los patriarcas, dónde es el lugar firme. No es que tienen como nosotros que buscar y aprender dónde puede basarse. Él sabe todo absolutamente. Entonces hay que entender esto también. ¿Alguna pregunta a lo que vimos hasta ahora? ¿Todo claro? Perdón. A mí quisiera que me quedara muy claro cuándo podemos decir que es verdadero amor. ¿Cuándo puedo yo decir que es verdadero amor? ¿O qué indicativos debo de yo tener para saber? Yo digo que yo amo a Dios, pero ¿cómo sé? Yo sé que que trato de cumplir las cosas que dice el Torah, ¿verdad? Pero eso es verdadero amor o mi actividad que yo voy a hacer como misericordia, tal vez, ¿verdad? Que lo que acabo de aprender ayer cuando yo leí, que el amor y la verdad, la misericordia y la verdad, perdona el pecado. Eso, misericordia y que hable con verdad y cumpla con las cosas del Torah, es verdadero amor. Ya en ese grado ya es verdadero amor. Ok, eso es una muy buena pregunta. Y a veces es difícil ser sincero con nosotros. Me tocó este fin de semana casar una pareja. Se veían muy amorosos, muy contentos, muy enamorados, bajo la jupá. ¿Cómo puedo saber si es verdadero amor o no? No puedo saber. Pero si me invitan a la boda de oro, aniversario de boda de oro, en 50 años, yo creo que sí fue verdadero amor. Eso es lo que dice el Rebbe. Sí, puede haber cumplimiento de mitzvot, pero no va a tener permanencia. Si uno aguanta muchos años y altos y bajos, como dijimos antes, ahí es que hay verdadero amor. Entonces, uno sí puede hacer un análisis, uno puede tratar de... El único que puede saber si el amor es verdadero o no es uno. Inclusive nosotros mismos es muy difícil saber si es verdadero el amor, porque tendemos a vernos en una luz más noble de la que realmente somos. No, claro que yo me enamoré de ella porque es buena y caritativa y conocedora de la Torah, pero hay una historia de un padre que quiere ver su hijo cómo va en la vida y cómo... entonces el hijo tenía 3 candidatas, 3 personas que podía elegir. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una prueba. Dice, ¿quieres ver quién te va a ir? ¿Con quién te va a ir mejor? Dale $100 a cada una y a ver cómo los gasta. La primera se compró una bonita alhaja, dice, para verme más bonita para ti. Okay. La segunda
le compró un regalo a él, porque te quiero mucho, toma una hermosa camisa para ti. Y la tercera, que era un alma muy caritativa y muy buena, dice, yo tomé los $100 y encontré una gente pobre y di 50 para el DIF y 50 para aquí, los di todos para el Tzedakah. ¿Con quién piensan que se casó el joven? Con la caritativa. Con la más bonita de las tres. Esa es la naturaleza humana. Entonces muchas veces podemos decir que no, mis intenciones son muy altruistas y mucho, pero muchas veces el motivo es distinto. O sea, y nosotros nos engañamos a nosotros mismos también. Es muy difícil ser honesto con uno mismo y ver cuál es la motivación real. La única indicador que hay realmente es el tiempo. El tiempo es el único. Y tratar de ser lo más sinceros que podemos con nosotros. Entonces vamos a entender un poquito este ejemplo de qué es lo que dice que no encontraba a Dios, que los malvados no le dejaban construir el mundo, hasta que llegaron los patriarcas, y después dice la palabra interesante, dice Bezahu. Zahu, la palabra en hebreo Zhut, quiere decir mérito. Tuvieron el mérito de que el mundo se fundamentó sobre ellos. Entonces, hay que entender, vamos a hacer un poquito más lo cabalístico, que todo lo que existe en este mundo y cómo se manifiesta en este mundo, nuestras mitzvot, nuestras conductas, todo tiene que ver con el origen espiritual, cómo se nos facilita, cómo llega la energía que nos facilita hacer todo lo que hacemos. Entonces, el origen de Bnei Israel, del pueblo judío, es de Ze'er Anpin de Atzilut. ¿Qué es el Ze'er Anpin? Las emociones. Las emociones. Las emociones. ¿Cuántas? Las 7. Muy bien. ¿Qué quiere decir literalmente Ze'er Anpin? ¿Alguien sabe? Muy bien. Tenemos gente que sabe. Me decía al principio que mucha gente, caras nuevas que yo no conozco. Entonces, de las 6 emociones de Atzilut, viene, eso se llama Israel de Leila. El Israel elevado, espiritual, ahí de la fuente. ¿Cuál letra representa esto? La Vav, que es el número 6. ¿Sí? Y por eso, ¿cuántos judíos, cuántas almas generales había en la salida de Egipto, en la entrega de la Torá? ¿Cuántas? 600.000. Muy cerca. Nomás se faltó 2 ceros. 2 ceros. Ah, he contado. ¿Por qué? Son el 6, la Vav, con 5 yuds. ¿Sí? Son 5 ceros que hacen 600.000. Yud es 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. En los libros de la Kabbalah explican que desde la creación del mundo, estas 6 emociones, poderes del corazón, simbolizan los 6 días de la creación también, que representan el primer día Gesed, el segundo Geburah. Cada uno representa otro de los aspectos emocionales, pero por cuanto que eran sumamente fuertes cada uno de ellos, ¿qué quiere decir fuerte? Y rígidos, y no se mezclaban bien, no funcionaban bien unos con otros, fue el mundo de Tohu, de caos, y Shvirat HaKelim, como estudiamos en otras veces, que el primer mundo se destruyó porque no había forma de que se combinen unos con otros, era demasiada energía, demasiada rigidez. ¿Cuál es el tikkun? ¿Cómo funciona el mundo en el que estamos nosotros? A través de que uno combina no solo las emociones
crudas, no, ¿cómo se dice? Raw emotions, ¿cómo se dice en español? Las emociones Sí, así. crudas, Ujú. las emociones solas, así como son ellas. Sino, hay que combinarlas con intelecto, con Chabad, con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Entonces, a través de esto, se llega también al número 7, que es el Malchut, que es el Shabbat, que es la perfección. Y por eso está escrito en el libro de Job, Yamutu velo bechokhmah, que morirán, pero no con la sabiduría, porque la sabiduría no permite la muerte. La sabiduría previene ese tipo de destrucción, de esa rigidez que causa la destrucción. Y esto es lo que se refiere al versículo. Kimirosh turim erenu, que de la cima de las peñas lo veré, que es el Zeir Anpin. Como estas 6 emociones, su origen es sumamente elevado de Atzilut, que ilumina en él la Jochma, la sabiduría, y que de ahí se crean todas las emociones. Entonces, vamos a entender un poquito cómo se crean las emociones. Las emociones no es algo que existe, tiene que ser creado. ¿Cómo se crean las emociones? Con Jochma y Binah. Jochma es el padre, sabiduría, y Binah es la madre. Es como como hablamos muchas veces, la Yud y la Hei. Jochma, el padre, es la gota de semen, el punto en donde está todo el ser humano, pero sin desarrollar. Y Binah es como el vientre materno, donde va tomando toda la forma y desarrollo. Entonces, aquí cuando hablamos, dijimos que las peñas y las montañas se refieren a los patriarcas y las matriarcas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mirosh, dijimos, del comienzo, de la cima, de cómo se generan las 6 emociones a través de Jochma y Binah, de sabiduría y entendimiento. Que cuando se nota, porque no todas las emociones se generan así. ¿De dónde se generan otras emociones? Hay emociones viscerales, ¿no? ¿Qué son emociones viscerales? Que no se razona, ¿no? Que salen, vienen de abajo, no vienen de arriba. Por eso la bendición del ser humano es que la mente está sobre el corazón y ambos sobre el estómago y el sexo y las vísceras. Que ese es el orden sano de funcionar. Pero cuando una persona funciona al revés, que el estómago, las vísceras o el sexo le determina cuáles emociones debe tener y después las justifica, eso es una persona muy enferma, que le va a ir muy mal en la vida. Entonces, pero también existe eso, ¿no? Existe mucha gente, no sé qué es más común, ¿no? Que uno ve algo que se le antoja y dice, bueno, lo voy a hacer, aunque intelectualmente sabe de que no es lo correcto, pero deja de lado el intelecto porque se deja llevar por las emociones más bajas, por decirlo, que se generan. Entonces, lo que dice aquí, que cuando veo a Israel, veo en ellos las elevaciones, ¿qué quiere decir? Que en sus acciones se refleja cuáles son las emociones que generan, que causan esas acciones. Y que esas emociones son generadas en el intelecto, en la sabiduría, entendimiento y conocimiento, y no, como dijimos, viscerales de la forma opuesta a lo que debe ser. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Seguimos.
analizar un poquito más, profundizarnos en cómo se genera una emoción sana. Y dimos el ejemplo de Jochma y Binah, de padre y madre, de sabiduría y entendimiento, de cómo nace un niño. Al principio es una gota, que en esa gota están sus 248 partes y 365 venas y arterias, pero está totalmente oculto. Tarda 9 meses en desarrollar eso y expresarlo para que exista el niño, como existe la persona, cómo va a existir después, hasta todos los detalles, hasta su cabello, sus uñas, todo se desarrolla durante ese tiempo. Todo estaba en esa gota, en potencial. Entonces, intelectualmente también, en la Jochma, en la sabiduría, está absolutamente todo. Y por eso, de esa sabiduría se puede desarrollar y entender y generar después toda la información que va a salir. Está escondida, pero tiene que ser una sabiduría pura para que de ahí se pueda generar y todo lo que, la información y todo lo que va a venir después. Y para que se pueda hacer eso no puede haber ninguna interrupción, tiene que ser un proceso sano, un proceso continuo. Una mamá a los 5 meses no puede decir, bueno, voy a estar una semana de vacaciones del embarazo y sigo en una semana. Que yo sepa, la ciencia todavía no lo permite a eso. Entonces, en un proceso sano intelectual también no puede haber ninguna distracción, no puede haber una inclinación demasiado hacia un lado o hacia el otro. Pero tiene que estar claro cuál es la finalidad. ¿Qué es lo que uno quiere lograr? Y a través de eso uno va a combinar, hacer la receta, por decirlo, de las 6 midot en la cantidad necesaria de cada uno. ¿No? Por ejemplo, si yo estoy tratando con un alumno, un niño muy rebelde, por decirlo, entonces tengo que ponerle bien clara la Geburah. Tiene que haber límites, tiene que haber disciplina. Si estoy tratando con un niño sumamente sensible y sumamente bueno, y entonces le voy a levantar una vez la voz nada más y se va a traumar y ya va a tener miedo de volver a mi clase. Entonces tengo que saber cuándo estoy tratando de transmitir una sabiduría o lo que sea, saber cómo hacer la receta exacta de combinar todos los poderes emocionales. Y por eso hay distintas escuelas dentro del judaísmo. Obviamente la Torah es una, pero hay distintas maneras para distintos tipos de personas. Había alumnos de Bet Hillel, que era sumamente amoroso, por decir. Había alumnos de Bet Shammai, que era sumamente estricto. Y había personas que estudiaban mejor de él y otros que estudiaban mejor de él. Entonces, la sabiduría está todavía oculta y hay que buscar la manera de revelarla de acuerdo a lo que es necesario y materializarla hasta la última de sus consecuencias. Vamos, ¿qué quiere decir? Que hay distintos procesos aquí. Por ejemplo, vamos a decir un tribunal tiene que decidir la consecuencia o el castigo para una persona por sus acciones. Esa decisión tiene que ser una decisión sumamente fría y
calculada, tiene que ser una decisión racional. Si es una persona, por ejemplo, que tiene pena de muerte por lo que hizo, el tribunal no puede empezar a imaginarse a la persona, no sé, muriendo, su sangre siendo derramada, su familia llorando, todo eso. ¿Por qué? Porque el momento en que empieza a analizar todas las consecuencias y se va a emocionar mucho y la emoción va a nublar su juicio, no le va a dejar. Cuando debe haber juicio, debe ser 100% racional. No se deben mezclar unas cosas con la otra. Después, cómo se entrega, por ejemplo, un doctor que tiene que hacer un diagnóstico, no le hace ningún favor a la persona diciendo, cuando necesita, por decir, amputar una parte del cuerpo, no, mejor no lo vamos a ser buenos con él, mejor no lo amputamos. ¿Por qué? Porque se le va a morir a la persona, no es bueno. Tiene que usar racional. Ahora, ese es el motivo el que él toma la decisión. Pero el momento en que tiene, por ejemplo, que darle la noticia a la persona, no puede entrar al cuarto y decir, le vamos a cortar la pierna. O sea, pobre hombre se va a desmayar. Ahí sí tiene que usar su compasión y su amor y empezar a explicarle lentamente qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias, y que la persona entienda solo que la única opción que queda es esa, y ya le va a decir, bueno, eso es lo que hay que hacer, y dice, lamentablemente sí. Ahí sí tiene que usar la compasión. Pero todo tiene su tiempo y su lugar. Entonces, en primer lugar están los sentimientos, como están muy puros, decirlo, muy en su origen, en el intelecto, en la jochma, que están como en la gota paterna, en donde está todo el niño pero sin desarrollar. Después están en el biná, que se empiezan a desarrollar los detalles y los distintos puntos de vista, las distintas posibilidades y análisis. Y finalmente está cómo se revelan cuando llegan al corazón los sentimientos, que esa es la única forma de influenciar o de interactuar con el prójimo. Entonces, lo que estamos hablando aquí de los patriarcas y la relación con que Bilam está diciendo, cuando yo los veo la pureza de sus pensamientos y de sus sentimientos en las acciones, está hablando precisamente de esto, de que en sus acciones se nota que hubo todo este proceso de la forma exacta y de la forma adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir esto en nuestro servicio a Dios, en nuestra forma cotidiana de trabajar, de expresarnos, de funcionar? Está escrito, Dios creó el mundo en 6 días. Nosotros tenemos 6 días para hacer, para trabajar, para crear. Y después viene el Shabbat. ¿Qué es lo que decimos en el Shabbat? Vayehulu. ¿Qué quiere decir Vayehulu? Cantamos todos los viernes. Que fueron creados los cielos y la tierra. No. Okay, hay que aprender más la traducción de las palabras, aunque sea la primera palabra de cada vez. En la página 142 del Sidur dice, fueron acabados. Vayehulu quiere decir acabar, finalizar, terminar algo, no crear. ¿Okay? Briá, bara, bereshit, bara, Elohim, quiere decir crear. Okay. Entonces, cuando los viernes nosotros decimos el Vayehulu, dice el Talmud en Shabbat que Dios considera como un socio en la creación
a esta persona. Es el poder de este rezo. ¿Qué quiere decir? El transformar a los 6 días de la semana, son 6 días no santos, simples, digamos. Cuando dicen los Vayejulu, terminamos, acabamos, todo eso se vuelve una preparación para el Shabbat y todo se eleva y se dedica para Dios. Y se revela también, la expresión Vayejulu implica también no solo no terminar, sino también como una especie de extinguir o algo que deja de existir porque es absorbido por algo superior, como los ángeles, que indica una especie de deleite en Dios. Entonces, el Vayejulu simboliza esto, este amor y esta reverencia a Dios, cuando están guiados, como dijimos, por el intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto es lo que nos mantiene alejados del pecado. Como estudiamos en Bati Legani varias veces, que una persona no llega a hacer un pecado si no entra en un espíritu de tontería. Algo es ilógico, totalmente ilógico pecar. Pero somos criaturas, muchas veces actuamos ilógicamente. Entonces, cuando actuamos intelectualmente, que nos dejamos guiar por la mente, lo que estuvimos hablando todo el tiempo, entonces la persona se mantiene en el camino del bien. Entonces, la idea del Shabbat es conectar todo lo que hicimos una semana, elevarlo al Shabbat, el que todas nuestras decisiones sean racionales, todas nuestras emociones estén guiadas por el intelecto, y de esa manera nuestras acciones, en ellas se va a notar el amor y el temor a Hashem, reverencia a Hashem, generados por nuestro intelecto. Entonces, así como es en el pequeño mundo, macrocosmo y microcosmo. El microcosmo, gracias, también es el macrocosmo. Así como es en el ser humano, también es en el universo en general. Cuando dijimos al principio que Dios no lograba encontrar un lugar en donde crear el mundo, en donde fundamentar el mundo, ¿qué quiere decir? Que toda la existencia, el mundo, la palabra olam viene de elem, de ocultamiento. Por definición, el mundo tenía que ser un lugar donde no sea fácil, no sea accesible el bien. Tenía que estar muy oculto. Pero de todos modos, el bien tenía que existir. Tenía Dios que encontrar un lugar donde apoyarlo. Entonces hubo 2000 años de obscuridad, por decirlo, hasta que llegaron, de ocultamiento, hasta que llegaron los patriarcas y matriarcas, que ellos son llamados la Merkabah, que están totalmente anulados a Dios. Y en ellos Dios encontró una base sólida. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la grandeza de los patriarcas? No solo que ellos se comportaban de esta manera, sino que ellos también lograron que sus descendientes sigan comportándose de esa manera. Somos socios de Dios en la creación del mundo al comportarnos de esta manera, porque cumplimos con la finalidad para la que Dios creó el mundo, es que encontremos en el mundo, en todas nuestras acciones, en todos nuestros sentimientos y decisiones, que sean guiados por la cabeza, que son nuestros patriarcas, que es nuestro intelecto, Jochma y Binah, sabiduría y entendimiento. ¿Alguna pregunta? Me gustaría que nos comunicara algunas recomendaciones para las 3 semanas a partir del 17 de Tamuz. Este año el 17 de Tamuz
es algo bueno que lo movemos, porque siempre lo que es de luto y de tristeza y se trata de minimizar. Obviamente no se puede cambiar lo que es halajá, lo que es la ley, pero se trata de minimizar. Entonces, en vez de ayunar exactamente en el día que toca, como está en Shabbat, tanto el 17 estamos como el 9 de Av, entonces los movemos a domingo, que eso minimiza la gravedad, por decirlo, de lo que es. Pero de todos modos hay que tener en mente qué es lo que hacemos en estas 3 semanas. En estas 3 semanas recordamos que el templo fue destruido por falta de amor, por falta de compañerismo, por lo que se llama un odio gratuito. Entonces tenemos que dedicar estos días precisamente para eso. Todas las limitaciones que tenemos de no hacer actividades frívolas, por decir, de tener los 9 días de no comer carne, no tomar vino, todas esas, no escuchar música, la finalidad no es que estemos tristes. La finalidad es que no tengamos distracciones, que podamos enfocarnos más en hacer lo que es importante. Y como dice el profeta, no me interesa el ayuno ni la ropa de luto, sino lo que me interesa es la pureza del corazón. Dedicar este tiempo para eso, para demostrar pureza del corazón, a través de amor, de compañerismo, de traer paz al mundo y de crear un mundo como Dios quiere hacer un mundo de tipo. Gracias.